queridos compañeros, buenas tardes y bienvenidos a este tercer capítulo de este nuevo espacio que hemos creado aquí en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy con la presencia, con la voz y seguramente con la cátedra de uno de los grandes. Estoy hablando de Osvaldo Baglio. Solo 1,72. Esta charla, esta conferencia, este acto, que es un acto, está organizado por el diputado Alejandro Bodart del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur. Un diputado que ha asumido su cargo hace pocos meses y ya ha presentado numerosos proyectos. Pero hoy quiero destacar especialmente 4. ¿Por qué 4? Porque esos 4 tienen directa relación con la lucha que viene librando Bayer desde hace muchísimo tiempo. Son 4 proyectos, los enumero sintéticamente. El primero dice así, claramente, artículo primero: denomínase Avenida de los Pueblos Originarios a la avenida hasta ahora denominada Julio Argentino Roca. El fundamento hace hincapié en el carácter genocida del señor Roca y en su periplo de exterminador de los pueblos originarios. También destaca algo que es menos conocido: no solamente reprimió y masacró a nuestros hermanos los pueblos originarios, también reprimió a la clase obrera, cuando era, sobre todo en la segunda presidencia, entre 1898 y 1904, cuando persiguió a los anarquistas y a los socialistas que habían crecido y habían creado el movimiento obrero, que ya estaba en sus etapas incipientes. Y en esos años, justamente bajo la presidencia de Roca, se dictó la nefasta ley de residencia 4144, que durante 50 años sirvió como un factor legal, entre comillas, de represión. Ese es el primer proyecto. Segundo proyecto: el Poder Ejecutivo ordenará, a través de la repartición que corresponda, el traslado del monumento al general Julio Argentino Roca, actualmente en la avenida Diagonal Sur y Perú. El destino del mismo será la estancia La Larga, propiedad de la familia Roca, en la localidad bonaerense de Dairó. Artículo segundo. Artículo segundo: en la plazoleta donde se haya emplazado actualmente dicho monumento, se emplazará un monumento a la mujer originaria. Entre los fundamentos dice el proyecto subraya que la furia belicista y genocida con que se exterminó al habitante de nuestras pampas mediante el Remington, las torturas y la reducción al estado de esclavitud, inclusive las mujeres y los niños, se nos aparece como un método de una brutalidad inusitada que hace recordar el trato que se le dio a los habitantes originarios durante la conquista española, o el tratamiento que les dio Gran Bretaña, Holanda, Portugal y otros países europeos a los africanos. Y agrega los fundamentos de este proyecto: los argentinos tenemos el deber de una profunda autocrítica con respecto a las políticas de exterminio y de carácter racista que durante siglos se llevaron a cabo contra esos habitantes originarios. Uno de ellos es quitar del centro de nuestra ciudad y capital federal la presencia de ese monumento. El tercer proyecto:
Artículo 1. Denomínase Gaucho Rivero a la calle hasta ahora denominada Ramón L. Falcón. Y no tenemos que entrar en demasiadas explicaciones por qué. El Gaucho Rivero en la tercera década del siglo XIX fue uno de los que resistió a la invasión inglesa de las Malvinas, y Falcón fue un represor no solo del 1 de mayo de 1909, que es el episodio más conocido, sino de la huelga de los inquilinos, a los anarquistas cuando allanó el diario La Protesta, y un episodio también poco conocido. Falcón, como uniendo los genocidios de distinta época, participó también en la masacre de la llamada campaña del desierto que dirigió Roca. Tercer proyecto, cuarto y último proyecto. Denomínase Ernesto Che Guevara a la actual Plaza Ramón L. Falcón, ubicada en la intersección de las calles Benedetti y Falcón. Decíamos y confiamos que esto se pueda lograr pronto, que acá a la vuelta desaparezca este adefesio que ensucia la ciudad de Buenos Aires, y en su lugar se pueda erigir el monumento a la mujer originaria. Y precisamente está acá con nosotros el artífice de ese monumento, el que lo está haciendo, el que lo está concretando, el mismo que concretó el monumento al Che que se erige allá orgulloso en Rosario. Tengo el gusto de presentar unos minutos al compañero Andrés Erneri. Estamos construyendo el monumento más grande que se va a hacer en Argentina, realizado en bronce. Es el material más caro para hacer una escultura, y lo estamos haciendo. No se lo vamos a pedir al Estado, se lo vamos a regalar al Estado, lo vamos a construir. ¿Por qué estamos tan seguros de ello? Ya tenemos la experiencia, sabemos técnicamente cómo se hace, pero también sabemos organizarnos y de esta manera vamos logrando de a poco, quizás un poco más estirado que lo que habíamos calculado en un principio. Se va estirando, pero igual va muy sólidamente construyéndose este monumento a los pueblos originarios, representados en el cuerpo de una mujer de 10 metros de altura. Para esto yo vengo a contarles que el proyecto no solamente que sigue, que va creciendo día a día, somos más o menos aproximadamente 100 personas que trabajan activamente en un grupo al que le llamamos MMO, Monumento Mujer Originaria. Estamos invitando a que participen más personas, y que va tomando también una dimensión bastante más compleja, va tomando una dimensión política más compleja. Nosotros no solamente vamos a construir el monumento, tenemos que dar señales en el transcurso de que en este proyecto va a participar mucha gente. Hay mucha destacada presencia, como los diputados mandato cumplido Vilma Ripoll y Héctor Guidón. El fundador del Frente de Artistas del Borda, Alberto Sada. Dos destacados luchadores de una organización que está viviendo sus últimos días porque se está reorganizando para crear otra. Estoy hablando del Coronel García y Elsa Brusone del CEMIGA, Centro de Militares para la Democracia. Como esto, en uno de los epicentros del sistema, no es una conferencia común, sino que es un acto de lucha y de reivindicación de los luchadores de todos los tiempos, queremos también destacar la presencia de una delegación de trabajadores del sur. Pero con una salvedad que nos pareció muy elocuente y emocionante. Pidieron grabar esta conferencia. Significa que lo que se diga acá de las luchas de otros tiempos también les interesa a los trabajadores de hoy, uniendo las luchas del 2012, las luchas de la década del 30 o las luchas de fines del siglo XIX. Pero particularmente, y me detengo a subrayarlo, particularmente quiero destacar hoy la presencia en este acto, en esta actividad, alguien por cuya libertad hemos luchado durante muchísimos años. Está acá presente Karina Germano López Lagarde.
es el símbolo de la lucha de los anarquistas y el símbolo de la lucha de los trabajadores y de los oprimidos de todos los tiempos. No quiero abundar más en detalle porque ustedes están esperando su palabra. A 122 años del primer 1 de mayo que se realizó en la Argentina, tengo el gusto y el honor de presentar al compañero Osvaldo Bario. 1886. ¿Qué acontecimiento histórico? La primera huelga por las 8 horas de trabajo en Chicago. ¿Y cómo quedó para siempre en la historia? Nadie recuerda cuando el capitalismo hizo sus primeros actos en la Edad Media. Nadie recuerda un montón de cosas, los célebres generales o comisarios o lo que fuera. Pero permanentemente se recuerda la lucha por las 8 horas de trabajo. Los mártires de Chicago. Qué personajes increíbles. Cuánta generosidad. Cuántos sueños convertidos en realidad. El Congreso de la Internacional Socialista en Ginebra resuelve en 1866 iniciar la lucha por las 8 horas de trabajo. Los primeros que van a cumplir con este mandato de la Internacional van a ser los sindicatos de Chicago, que eran todos en aquel tiempo de filiación anarquista. Van a salir a la lucha, van a ser el 1 de mayo de 1886 el primer paro por las 8 horas de trabajo. Porque decían que el ser humano también necesitaba el tiempo para otras cosas. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño para dormir, descansar, y 8 horas para el hogar y el traslado a los lugares de trabajo. Y aquellos que tenían hijos para estar también con esas cosas tan hermosas que son los hijos. El paro fue total, menos la empresa McCormick, que pagó a rompehuelgas un alto salario para que no salieran a la calle. Se hizo el paro el 1 de mayo y el 2 de mayo la policía, como se hizo una gran manifestación, salió a reprimir contra 50.000 obreros que marcharon por las calles de Chicago. 8 horas de trabajo. Hasta ese momento se trabajaban 10, 12, 14, 16, y había lugares donde se trabajaba hasta 17 horas por hora, principalmente en los oficios de abajo que hacían las mujeres, tejedoras y otros. El 3 de mayo, los obreros, pese a la represión del 2, hacen una gran manifestación frente a esa fábrica McCormick donde se trabajaba. Y allí va a hablar el anarquista alemán August Spitz. Él va a decir en un mal inglés el porqué de esa lucha del honor de los trabajadores. Daban todo en ese momento por lograr eso. Bien, allí tienen los rompehuelgas cuando Spitz está leyendo ese documento precioso y se realiza una batalla campal entre los que querían las 8 horas de trabajo y los pagados por la policía en la empresa McCormick para romper la huelga.
Ese día, el 3 de mayo, la policía mata a 6 obreros y causa decenas de heridos. Fue el momento que otro anarquista alemán, Fischer, era el redactor del Arbeiter Zeitung, del diario de los trabajadores que se editaba en alemán en Chicago en aquel tiempo, imprimió 25.000 volantes que fueron repartidos, donde se explicaba el porqué de las 8 horas de trabajo y el porvenir que significaba para el trabajo esas 8 horas de trabajo, la justicia y no la explotación. Decía: trabajadores, la guerra de clases ha comenzado. Al terror blanco respondamos con el terror rojo si es necesario. A los patrones, enfrentemos a los patrones. Tened coraje, esclavos, levantaos. El 5 de mayo hay una manifestación inmensa en el Haymarket. Alguien tira una bomba que mata a un policía y entonces la policía abre el fuego contra los miles de obreros. Hay un número desconocido de obreros muertos, nunca se dijo la cifra. Y el gobierno norteamericano establece el estado de sitio. Se toman presos a centenares de obreros y se responsabiliza a 8 anarquistas por haber tirado la bomba. Se inicia el juicio el 21 de junio de 1886. 3 de esos anarquistas van a ir a prisión. Samuel Fielden, inglés de 39 años, obrero textil, recibe cadena perpetua. Oscar Nieve, 36 años, estadounidense, vendedor, 15 años de trabajo forzado. Michael Schwab, alemán de 33 años, tipógrafo, cadena perpetua. Y los otros 5 reciben la pena de muerte por la horca y son ahorcados. Georg Engel, alemán, anarquista, 50 años de edad, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán de 30 años, periodista. August Vincent Spies, de 31 años, también periodista. Louis Link, de 22 años, alemán, carpintero, que no le da el gusto de que lo vean colgado de la horca y se suicida antes de marchar hacia la horca. Y Albert Parsons, 39 años, inglés, periodista, que no había estado en la huelga, pero se había adherido, y durante el juicio dijo que aprobaba todo lo que habían hecho los huelguistas. También va a morir en la huelga. 5 mártires. Sus nombres quedaron para siempre. En la Argentina, ninguno de esos mártires de Chicago que pasaron a la historia tienen el nombre de una calle. Al mismo tiempo, va a haber todo un movimiento de los empresarios, va a haber, después de ser ahorcados ante el público, va a haber miles de despedidos en las fábricas, procesados, van a quedar miles heridos de bala y torturados. La mayoría de esos obreros, por supuesto, eran inmigrantes, alemanes, irlandeses, rusos, italianos y polacos. Pero poco a poco se iniciaron los paros en todas las fábricas por las 8 horas de trabajo. Y año tras año, fábrica tras fábrica, se fueron aceptando las 8 horas de trabajo. Después de ese glorioso mayo de 1886. Y los organismos internacionales,
tanto socialistas como anarquistas, van a proclamar el Día Internacional de los Trabajadores. Ese es el verdadero nombre, Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo. Aquí en la Argentina, el primer acto se va a hacer en el año 1890, por iniciativa del Club Socialista Alemán Vorwärts, que quiere decir adelante. Van a convocar a un acto a todas las teorías políticas de izquierda de aquel tiempo. Ellos, socialdemócratas, van a invitar a los anarquistas y van a ser invitados también los denominados sindicalistas revolucionarios, que tenían un poco de revolucionarios, pero que no querían participar de ninguna ideología política, sino solamente luchar por las leyes obreras. Esos van a ser los tres grandes movimientos en que va a estar básicamente formado el movimiento obrero argentino. Al primer acto concurren 2.000 obreros y van a hablar oradores, cada uno en su idioma, porque todavía no dominaban el castellano los obreros. El primer orador va a hablar en alemán, el segundo orador va a hablar en italiano, el tercer orador va a hablar en francés, el cuarto orador va a hablar en español. Hay que leer el Diario de la Nación, muy conservador, tomando a broma. Dice el periodista, no sabemos por qué se reúnen y hablan en distintos idiomas y no se entienden, ¿para qué se reúnen? En vez de decir lo contrario, a pesar que no se entienden, es grande la solidaridad y marchan juntos. Y ya va a llegar poco a poco el idioma que los une. Además, dice el Diario de la Nación, concurrieron pocos argentinos, eran casi todos extranjeros. Y bueno, justamente, esas ideologías del movimiento obrero la trajeron los inmigrantes. En 1891, ya desgraciadamente se va a dividir el movimiento obrero. Va a haber un acto socialista el 1 de mayo de 1899 y otro acto anarquista. Y en 1901 se va a fundar la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, de ideología anarquista, y en 1902 la UGT, la Unión General de Trabajadores de índole socialista. En 1902, justamente, Roca va a lo que dijo recién el querido amigo que está al lado mío, la ley de residencia, la ley más cruel de la legislación argentina, por la cual se expulsaba a todos los obreros extranjeros que practicaran ideologías contrarias al ser nacional. Pero la crueldad de esta ley es que, vivo Roca, se expulsaba solamente al hombre y se dejaba acá a su mujer con sus hijos. ¿Para qué lo hacía Roca eso? Para que la mujer le dijera a su marido, no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar. ¿Y qué hago yo acá con mis hijos? ¿Cómo los alimento? Había muy poco trabajo para las mujeres en aquel tiempo. Si ustedes van al archivo histórico de la Dirección de Migraciones, van a ver las listas de los expulsados. Centenares y centenares de expulsados. Casi todos españoles, italianos, algunos polacos. Y casi todos de ideología anarquista. Es increíble la crueldad de esa ley. Se dejaba acá solamente a la mujer con sus 4 o 5 hijos como se tenía en aquel tiempo. En aquel tiempo en que esos inmigrantes vivían en conventillos, acá nomás, en el barrio de San Telmo.
conventillos construidos por la gente del barrio norte, cuando empezaron a venir los inmigrantes. Los pueden leer ustedes en todos los documentos de la época. Los conventillos para 140 personas aquí en San Telmo, con un solo excusado para 140 personas. Y es excusado con un cartel. Se prohíbe a las mujeres y los niños hacer uso del excusado entre las 5 y las 9 de la mañana, porque a esa hora los hombres formaban cola para hacer sus necesidades antes de ir al trabajo. Y se recomendaba a las mujeres, a las madres, comprarse escupideras para hacer sus necesidades en esas habitaciones de 2,5 por 3,5 donde vivían el matrimonio con todos los hijos. Debemos decir eso también, el sufrimiento de los primeros inmigrantes que vinieron de Europa. 1904, 70.000 obreros van a la manifestación del 1 de mayo. 70.000 obreros en 1904, cuando Buenos Aires tenía una población de 900.000 habitantes. Pese a que no era día de fiesta ni feriado, tenían que ir a trabajar. Es decir, que faltaban al trabajo con el peligro que los despidieran e iban a recordar a los mártires de Chico. Y es cuando Roca, siendo presidente en su último año de presidente de la segunda presidencia en 1904, ordena la represión. La primera vez que en Argentina se reprime un movimiento obrero lo hace el presidente Roca. Ahí muere, la policía ataca a las columnas obreras y ahí muere ante las balas policiales el marinero Juan Ocampo, de 18 años. Los anarquistas toman el cuerpo de Juan Ocampo, lo llevan al periódico, al local del periódico La Protesta, y allí lo velan. A la noche, el presidente Roca, esto lo pueden ver en los diarios de esa fecha, de la fecha hacia el día siguiente, el general Roca ordena a la policía allanar el local de La Protesta, entra la policía, destroza todas las imprentas que tenían los obreros y se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca más va a aparecer. Es el primer desaparecido en la historia argentina. Con el nombre de ese primer obrero, de esa primera víctima, no hay ni siquiera una callecita en un barrio obrero de la Argentina. Bien. 1905 también va a haber represión contra el 1 de mayo, hasta 1909, en que se va a producir la gran matanza del coronel Ramón Falcón en la Plaza Lorea, que es la parte anterior de la Plaza del Congreso actual. Allí marchan 75.000 obreros, vienen por la calle Rivadavia, es el 1 de mayo. Y Falcón, que está ahí cerca, ordena a la fusilería de la policía recibir las columnas obreras con un fuego de fusil. Caen 6 obreros muertos, a pesar de que esas columnas obreras se levantan los obreros con sus mujeres y sus niños, porque los obreros querían que también las mujeres y los niños vieran lo que era el decorativo, la fiesta de los trabajadores. No la fiesta de los trabajadores, el día de los trabajadores. Y después de los disparos de la fusilería de la policía, ordena a la caballería a atacar a las masas obreras a sablazo limpio. Se va a producir una verdadera masacre. Las columnas obreras se retiran. Hay que leer el día 2 de mayo de 1909 los diarios conservadores alabando al coronel Ramón Falcón, que había cumplido con su deber.
porque los obreros, en vez de ir a trabajar, molestaban ocupando las calles principales de Buenos Aires. Increíble el tono de esos diarios, la prensa y La Nación. Oficialmente dirán que hubo 14 muertos y 80 heridos graves. Y, por supuesto, al día 2 de domingo, el día lunes 3, hubo paro general. Y cuando los soldados ven que los anarquistas vienen con los ataúdes de sus muertos a enterrarlos en la Chacarita, se origina un tiroteo. También los obreros, ante el fuego del ejército y de la policía, tienen que retirarse. Bien. Pero los luchadores sociales de aquel tiempo no eran nenes de pecho. El 9 de noviembre, un joven anarquista de origen ruso, Simón Radovisky, lo va a esperar al coronel Falcón a la salida de la Recoleta, porque había ido a enterrar a un amigo. Sale en coche a caballo el coronel Falcón con su secretario, y Simón Radovisky le tira una bomba. El señor jefe de policía va a volar por el aire y cae muerto, igual que su secretario. ¿Por qué la bomba? Porque los anarquistas sostenían que la bomba era la expresión de la ira del pueblo que explota. Aguanta, pero explota, finalmente. Radovisky es perseguido por la policía, intenta suicidarse, se pega un tiro pero no muere, lo llevan preso, le inician el juicio y los jueces, la justicia, lo condena a muerte. Había pena de muerte en aquel tiempo, en 1909. Pero el joven ruso va a demostrar con la partida de nacimiento que él apenas tenía 18 años. Es decir, que para las leyes era menor de edad y los menores de edad no podían ser condenados a muerte. Pero es condenado a prisión perpetua. Prisión perpetua en Ushuaia. También Roca había fundado la cárcel de Ushuaia, imitando a los zares de Rusia con Siberia. A los presos, principalmente los presos políticos, se los enviaba a Siberia a morirse allá de frío. Y Roca copió eso, y el penal de Ushuaia. Iban los condenados a prisión perpetua. No solamente los presos comunes, sino también los presos políticos, aunque no fueran prisión perpetua, aunque fueran a disposición del Poder Ejecutivo, eso los trasladaba a Ushuaia. En aquel tiempo, por supuesto, se hacían actos donde se denunciaba todo esto. Y había poetas populares y payadores que con guitarra cantaban canciones o leían poesías en los actos políticos obreros. Le vi a leer una poesía que encontraba en un folleto que los anarquistas repartieron después de la muerte de Radovisky. Fíjense qué poesía, hecho por un poeta anónimo. A Ushuaia. En el punto cardinal al sur de este continente, como un trágico accidente por una ley natural, se halla el tortuoso canal que Bible se denomina, por cuya cuenca fueguina cruzaron en caravanas tristes legiones humanas a la Siberia argentina.
los presos que eran transportados en buques de carga. Montañas de piedra y hielo se erizan y se difunden, y sus copas se confunden con las penumbras del cielo. La nieve, el eterno velo de la montaña sombría, extiende en la lejanía su blancura de cristal como un paisaje inmortal de interminable poesía. Montes de nieve y granito circundan la travesía que conduce a la bahía de la tierra del proscripto. Ahí está el presidio maldito, donde el triste presidiario sucumbe en ese calvario sin una voz de consuelo, bajo el dolor del flagelo como el Cristo legendario. Allí lo espera el grillete, el trabajo sin reposo, el húmedo calabozo, el insulto y el moquete. Allí le espera el machete, muchos meses de agua y pan. Allí le espera el guardián, sayón, verdugo, sicario, que es por amor al salario híbrid de Aspid, rufián. Ushuaia, ciudad maldita, pregunto cuál es el hombre que al pronunciar ese nombre no se estremece y se agita. ¿Qué corazón no palpita por cariño o por amor, atraído por el dolor del amigo, del hermano, o por sentimiento humano no se adhiere al sinsabor? Ushuaia es la triste tierra que tanto dolor oculta, donde el hombre se sepulta porque el hombre lo destierra. Piedra, hielo y mar encierra la existencia del penado en un clima tempestado de nevados aquilones, flagelo de las regiones de aquel presidio malvado. Allí el triste delincuente sufre la negra condena y con la misma cadena sujeta al inocente que la ley insuficiente nunca sabe interpretar. La delincuencia vulgar, la razón o el accidente, la ley es una inconsciente con la misión de juzgar. Y sigue las larguísimas estrofas. Y dice la estrofa final: la conciencia y la cultura la forma la educación, la ley es oposición a los derechos de gente, la razón más esplendente, la ley la absorbe y la niega, la ley es la eterna ciega y el juez es un delincuente. Es impresionante también los folletos de los payadores gauchos que se adhieren a los actos obreros y cantan las payadas entre ellos. Estaríamos horas enteras leyendo esas hermosas payadas. Bien, Simón Radovetzky va a estar 21 años en Ushuaia. Más todavía, la pena que sufría tenía que, durante las 4 semanas que rodeaban el día donde él cometió el atentado contra Falcón, era sacado fuera de la cárcel, puesto en una casilla de madera en noviembre, todo el día allí a pan y agua. Imagínense el frío en Ushuaia, ya en noviembre, el frío que hay, apenas con una colcha como abrigo. Pero ese hombre tenía una resistencia impresionante y sobrevivió. En el año 30, estando Irigoyen todavía en el poder, los anarquistas hicieron un paro impresionante exigiendo la libertad de Radovetzky. Todos los años hacían paros, pero ese año 30 hicieron un paro tremendo y Irigoyen aceptó porque la ciudad estaba sin pan, los panaderos se adhirieron, etcétera, etcétera, y va a aceptar. Es liberado Simón Radovetzky, extraído en un barco
pero Irigoyen no cumple con la palabra y lo expulsa al Uruguay antes de que pise el puerto de Buenos Aires. Simón Rodríguez, que iba a ir al Uruguay, donde lo ponen presos también los uruguayos, va a estar meses presos, hasta que al final lo expulsan, se va a vivir a Brasil. Y después, en el año 35, cuando la República Española se defiende en esa guerra civil tan cruel contra el fascista Franco, Rodríguez iba a luchar por la República Española y se va a ofrecer ir al frente, pero no quiso usar armas. Era el que llevaba los alimentos a los soldados que estaban en el frente combatiendo. Cuando los republicanos pierden la guerra contra el fascismo, marchan primero a Francia y después Rodríguez irá a México, donde trabajará los últimos años de su vida. Le pidió a los compañeros que le consiguieran un trabajo en una fábrica de juguetes. Quería los últimos años fabricar juguetes para los niños. Qué personaje increíble, Simón Rodríguez. Bien. Como siempre me confundo con los papeles, pero bueno, aquí está. 1910, los niños bien del Barrio Norte, el 1 de mayo asaltan los periódicos anarquistas y la vanguardia socialista y incendian los locales. También las bibliotecas que los anarquistas tenían en sus sindicatos y asaltan locales sindicales. Y ya estaba Manuel Carles, el radical, el partido radical, que va a fundar después, cuando se origina la Semana Trágica de 1919, va a fundar la Liga Patriótica Argentina. Bien, vayamos ya a Irigoyen, 1919, la Semana Trágica de enero. Los metalúrgicos hacen paro, porque los metalúrgicos todavía en 1919 trabajaban 10 horas por día. Los panaderos habían conseguido las 8 horas de trabajo en 1895, claro. Habían dejado sin pan a la ciudad durante 7 días y tuvieron que rendirse los políticos y le dieron las 8 horas. Pero los metalúrgicos todavía trabajaban 10 horas e inician la huelga. Irigoyen manda a reprimir a la huelga y son muertos 4 metalúrgicos que quisieron impedir la actuación de la policía, y al día siguiente paro general en toda la ciudad, de todos los gremios, para enterrar a esos muertos anarquistas. Y las columnas obreras marchan con los cadáveres sobre los hombros hacia la Chacarita y son reprimidos por la policía. Se origina en las calles de Buenos Aires algo que nunca había ocurrido, la batalla campal, durante horas y horas, de los obreros que ya usaban armas, por supuesto, contra la policía. Y los obreros van venciendo a la policía. Y entonces Irigoyen comete el pecado más grande de sus gobiernos. Bueno, después vendría la semana, la Patagonia rebelde, vendría la forestal. Pero allí ordena al ejército venir y comienza la represión por el ejército en la calle Corrientes. Y allí también en el barrio judío de Once se va a llevar a cabo el primer pogrón de la historia argentina contra el barrio judío. Lo hace la Liga Patriótica de Manuel Carles. Los niños vienen del barrio de la Recoleta, que dijeron: en la Argentina va a pasar igual. Acabó de pasar la Revolución Rusa, de originarse la Revolución Rusa en 1917. Y estamos en enero del 19. El barrio norte tenía mucho temor de que esa huelga metalúrgica terminara en una revolución soviética.
socialista, comunista. Y entonces se organizan los jóvenes del barrio norte en la Liga Patriótica Argentina. Y el presidente Irigoyen le permite a la policía colaborar con la Liga Patriótica Argentina. La Liga Patriótica Argentina va a ser el primer pogrón en el barrio judío del 11. Porque claro, esos judíos que venían, casi todos de Rusia, venían con pasaporte ruso, y como la revolución había sido rusa, a los judíos se les llamaba rusos, también acá en Argentina en aquel tiempo. Bueno, va a haber una verdadera masacre, la rotura de las vidrieras, le tiraron las mercaderías de los negocios a la calle, se incendiaron negocios, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden leer en los diarios de la época, enero de 1919. Que va a ser un acto que todos los primeros de mayo los trabajadores van a recordar. Después, ese presidente argentino elegido, el primer presidente democrático así llamado, porque fue electo por elecciones libres, y fue Irigoyen. En su primer presidencia se van a cometer las 3 más grandes matanzas de obreros de la historia argentina, aún más que en dictaduras. En 1921-22 van a ser reprimidas las huelgas patagónicas. Irigoyen va a mandar al ejército, al 10 de caballería, a las órdenes del teniente coronel Varela a reprimir. Se calcula en 1.500 peones rurales fusilados. Irigoyen le da la pena de muerte, la orden de pena de muerte al teniente coronel Varela, pese a que la pena de muerte había sido eliminada en 1918, pero le da la pena de muerte por subversión. Una huelga obrera no es subversión es cuando se levantan los militares y se aplica la pena de muerte por subversión en la Patagonia. Lo mismo va a ocurrir con la forestal, con esos pobres hacheros, casi todos de origen de los pueblos originarios de los hacheros, explotados por la empresa La Forestal de capital británico. Van a ser reprimidos primero por la policía privada que tenían los británicos y que permitía el gobierno radical de Santa Fe, una policía privada. Y como no pueden parar las huelgas de los hacheros, van a enviar al 12 de infantería a reprimir a los hacheros de La Forestal. Otra verdadera masacre. Ustedes lo pueden leer en el libro de Gastón Gori, que es el primer historiador que hace la investigación sobre el caso de La Forestal. Bien. Yo quisiera leerles de las huelgas patagónicas en el libro La Patagonia Rebelde, el idioma de esas organizaciones obreras de esa lejana Patagonia de Santa Cruz, del 1 de mayo de 1921. Dicen los dirigentes obreros, compañeros, con respecto a la huelga rural: nuestro triunfo se avecina a pasos agigantados. Se han sido puestos en libertad 15 de los compañeros presos, porque habían sido presos habían hecho el paro el 1 de mayo. Quedan aún 12, de ellos 8 son los que el señor gobernador interino y secretario de la Sociedad Rural, alzándose contra las leyes, se niegan a poner en libertad, desobedeciendo hasta las órdenes terminantes e imperativas del Poder Ejecutivo Nacional. Pero ya llegará su hora y la justicia triunfará por sobre el capricho. Este documento es anterior a la represión de las huelgas patagónicas, es un comunicado sobre la represión del 1 de mayo. Dice: la huelga continúa, lo mismo que el boicot.
Ni una ni otra cesarán mientras no estén en libertad todos nuestros compañeros. ¿Se imaginan ustedes la lucha en Santa Cruz, San Río Gallegos, una ciudad de 2.000 habitantes? Y sin embargo, ¿qué organización? Es increíble cuando uno ve todas estas historias y estas luchas de estos primeros dirigentes obreros. Dice, la labura continúa lo mismo que el boicot, ni una ni otra cesarán mientras no estén en libertad todos nuestros compañeros. No hagáis caso de las mentiras que hacen circular muchos enemigos, porque ellos no reparan en medios para obtener lo que no pueden conseguir por las vías legales que violan abiertamente. La marcha de la huelga os la daremos a conocer por medios adecuados y las noticias que os comuniquemos, se ve que eran españoles, ¿no? Por de os. Buenas o malas serán la expresión fiel de la verdad. Estamos dispuestos a obrar así porque tenemos conciencia de la responsabilidad que hemos contraído. Se pretende hacer de nuestra justa actitud una cuestión de nacionalidades. Compañeros, rechacen semejante absurdo, porque los obreros no ven un enemigo en aquel que no sea un connacional, sino una víctima del capital que todo lo corrompe y lo avasalla. Es decir, no hacían diferenciación entre los argentinos y los extranjeros. Los hombres, sean donde sean nacidos, somos todos iguales y por eso no pueden haber entre nosotros diferencia de nacionalidades. Adelante, pues, hasta conseguir nuestro justiciero triunfo. Permanezcamos unidos, que esto nos hará vencer las dificultades que nuestros enemigos nos crean. La lejana Patagonia. Pero entonces la Liga Patriótica, cuando se inicia la huelga rural patagónica, lo van a mandar a Manuel Carles, a Río Gallegos. Y fíjense el discurso de Manuel Carles que trae el diario La Unión, el diario de los estancieros. Dice, el diario La Unión dice, desde una improvisada tribuna ante numeroso público, en especial señoras y niñas, habló el doctor Carles. Comenzó haciendo un caluroso elogio de las madres argentinas, menos mal. Dijo, benditas sean nuestras madres que nos enseñaron a ser buenos y valientes, siguiendo la verdadera religión, la católica. La historia argentina cuenta solo con victorias porque el pueblo argentino jamás fue derrotado. La bandera celeste y blanca es el símbolo de paz, de felicidad, de trabajo entre hombres buenos. Mientras los hombres sensatos han procurado con paciencia, paso a paso, mejorar el mundo por medio del amor a la familia, aprendiendo a trabajar y creyendo en Dios, los otros, los delirantes, han pretendido crear un mundo a su antojo y paladar. El buen ciudadano no debe tolerar que el mal extranjero venga a nuestras tierras a promover la discordia entre los argentinos. La discordia era pedir por las leyes, por mejores leyes obreras. Produce la discordia quien dice que se puede ser propietario sin ahorrar, que se puede formar familia fuera del matrimonio, que se puede vivir en sociedad sin respeto a la autoridad y que se puede amar a la patria sin defenderla por medio del ejército. La derecha, el idioma de la derecha del tiempo. Cuando la Semana Trágica y el 1 de mayo de 1919, la Liga Patriótica repartirá el 1 de mayo repartirá ropa entre los pobres y catecismo de la religión católica. Está todo hecho. Bien, en 1919 Irigoyen transforma el nombre de Día de los Trabajadores y le va a dar el nombre Fiesta del Trabajo. Es decir, para todos era la fiesta, para los empresarios y para los obreros, Fiesta del Trabajo. Y será un día de descanso. Alvear, el segundo gobernador radical, el segundo presidente radical, en 1925 ya lo va a nombrar como asueto nacional. Pasa a ser día de fiesta, la fiesta del trabajo. ¿Y para qué era? Para que la gente se quedara en la casa,
no hubiera más actos y que empezara, fue una fiesta para todos, no solamente de los trabajadores. Qué extraño, fiesta del trabajo, el día que en Chicago se había iniciado la primera huelga por las 8 horas de trabajo. Día de todos, ¿no? Bien. Durante la década infame, la dictadura de Uriburu y los gobiernos del general Justo y de Julio Argentino Roca como vicepresidente, es decir, el hijo de Roca, y Ortiz Castillo, va a estar prohibido el acto obrero del 1 de mayo, aunque los obreros van a ser igual y realmente era muy peligroso. Yo me acuerdo cuando era chico esos 1 de mayo. Los maestros el día anterior nos pedían no salir a la calle el 1 de mayo porque era muy peligroso, porque la policía podía reprimir y decían siempre los esos revolucionarios salen a la calle a hacer ruido. Bueno, eran los obreros que querían recordarlos y salían igual a hacer los actos obreros. Bien. Bueno, en 1925 Irigoyen hace otra cosa también para en el segundo gobierno. No, 1925 no, estuvo desde el 26, ¿no? A ver, 22 al 28 estuvo, el 28, sí, entonces desde el 28 Irigoyen a una plaza le denomina 1 de mayo para quedar bien con los sindicatos. Y en Valvanera se erige un monumento al trabajo del escultor Ernesto Soto Avendaño. Bien, saltemos al año 44. Ya está. Ha sido volteado el gobierno de Ortiz Castillo por el ejército, está gobernando ya el general Ramírez y después va a ser reemplazado por el general Farrell. Perón está el secretario de Trabajo y Previsión. Y el 1 de mayo del 44 ya están, por supuesto, los comunistas que hacen sus actos separados de los socialistas y de los anarquistas, que los anarquistas fueron perdiendo a través de los años muchos partidarios, y principalmente en todo ese periodo en que ya no venían gente europea, empieza la industrialización argentina y durante la guerra europea, la segunda guerra europea, ya no vienen, durante esos años ya no vienen europeos y el trabajador de las fábricas empieza a ser el criollo que viene del interior del país. Y después la reacción, vamos a llamar los cabecitas negras que están invadiendo la ciudad. Ya el trabajador argentino está cambiando, ya no son solamente extranjeros, en su mayoría italianos y españoles, sino que ya van siendo argentinos hijos de esos, o ya nietos de esos inmigrantes, o también gente del interior del país. El 1 de mayo del 44, el acto de Plaza 11 que lo hacen los comunistas, son atacados por la policía y son detenidos más de 100 comunistas. El 1 de mayo del 45, el ejército marcha sobre los actos para vigilar y que no haya problemas. Bien. En el año 46 el sentido Perón y el cambio es profundo. Ahora es el presidente que va el 1 de mayo. El 1 de mayo del 47, al acto, el 1 de mayo que se hace en Plaza de Mayo,
y sale al balcón, salen Evita y Perón, ya tiene no el carácter internacional que tenía antes, no se canta los cantos obreros ni la internacional, sino que hace música en ese primer acto Hugo del Carril, Antonio Tormo, que trae música folclórica, y los hermanos Sábados. Es decir, tiene un ambiente criollo el 25, el 1 de mayo, esa fiesta de los trabajadores. Y hablan el secretario general de la CGT, y habla Evita, y habla Perón. A los anarquistas y comunistas y socialistas sí se les permiten actos, pero no en el centro. Y no en el 1 de mayo, sino el día anterior, el 31 el 30 de abril. Los actos van a cambiar totalmente. En ningún discurso de Perón se va a hablar de los mártires de Chicago, sino que él va a hablar a los obreros argentinos, y tiene un color nacionalista y de apoyo a los sindicatos peronistas. Ya desaparecen los sindicatos de otra ideología, se reconocen solamente a los sindicatos adheridos a la CGT, que es reconocida por el Ministerio de Trabajo, y que son los que van a representar en las discusiones sobre los nuevos convenios, van a representar esos sindicatos reconocidos por el Estado. El sindicalismo pasa a ser peronista. Pero igual se toma, ya no se dice día de los trabajadores, sino siempre a partir de ese día del trabajo, que es día suelto, es decir, es franco. Todos los actos fueron de glorificación del líder y de hablar de los derechos obreros y de las últimas leyes que se habían hecho. El peronismo no va a cambiar el sistema capitalista, sino que va a seguir un capitalismo un poquito más benefactor, con leyes obreras. Hay leyes obreras importantes como el Estatuto del Peón, por ejemplo, para los peones rurales, y otras leyes obreras interesantes. La primera parte del gobierno de Perón va a ser muy católico, muy afín a la Iglesia, a raíz de su unión con Eva Perón. La Iglesia se va a separar de esto, va a criticar, y va a haber realmente una división con la Iglesia. La Iglesia Católica de alguna manera va a inspirar también a Lonardi en su golpe militar, va a apoyar en ese sentido. Tanto es así que en el último acto, en el año 55, cuando cae Perón, en el acto del 1 de mayo, el secretario general de la CGT, Eduardo Buletich, atacó a la Iglesia Católica y anuncia que la Central Obrera postulará eliminar la enseñanza religiosa en las escuelas y separar a la Iglesia del Estado por primera vez. El Estado reconocía siempre a la Iglesia Católica como iglesia oficial. Y Perón apoya a Buletich y dice: si el pueblo decide que han de irse por los obispos, se irán. Bueno, meses después cae Perón en esa iglesia y comienza la dictadura militar de Lonardi, y después inmediatamente de Aramburu. Y es cuando vuelven a estar, Aramburu permite, porque el Partido Socialista va a estar con la dictadura de Aramburu, tanto es así que los socialistas cometen un grave error, porque Alfredo L. Palacio, que había sido un líder increíble, el primer diputado socialista de América en 1904, electo por la Boca, acepta ser embajador argentino de Uruguay de la dictadura militar de Aramburu. Otro que se va a equivocar más terriblemente va a ser Américo Violi, que va a ser embajador de la dictadura militar de la desaparición de personas en Portugal. Algunas
carrera de nuestros políticos es incomprensible. Bueno, los socialistas hacen su acto en 1956, como en tiempos anteriores al peronismo, y hablan y dicen otra vez el 1 de mayo, libre y obrero, viva el legado de Mayo y de Caseros. Es decir, se basan en los documentos también de los patriotas del 25 de mayo, pero también en los documentos de haber volteado a Rosas de Urquiza. Saludan a Mayo y a Caseros. Y marchan, hacen una gran marcha desde la Casa del Pueblo hasta el monumento a Sáenz Peña. Bien. En 1964, India. Los gremios siguen siendo peronistas, sin ninguna duda. Y tendríamos que hablar del Congreso de la CGT, porque cuando viene a Aramburu intervienen todos los sindicatos con oficiales de la Marina y del Ejército, pero después permite elecciones y de ahí van a surgir las 62 organizaciones peronistas, las 64 organizaciones peronistas, las 32 organizaciones democráticas, como se decía, que no apoyaban el peronismo, y las 7 del MUX, que eran comunistas, y otras fracciones de tipo marxista. Se va a hacer en ese congreso, en el cual yo estuve como periodista, me acuerdo muy bien de ese congreso, y se elige una nueva CGT que van ganando cada vez más, volviendo los dirigentes peronistas, y van formando cada vez una burocracia cada vez más grande. Tanto es así que, fíjense en el acto de 1964, estando el presidente Elia, la CGT hace un gran acto en el 1 de mayo, pero los dirigentes sindicales depositan una corona de flores ante el monumento a San Martín. Es decir, no recuerdan la fecha obrera de los mártires de Chicago y nada por el estilo, sino que hacen una cosa de tipo patriótico y le ponen una corona a San Martín. Y Andrés Framini anunció en ese 1 de enero de 1964 que Perón volvería al país luego de visitar Egipto, la India y la China de Mao. Está en el discurso de Framini. No. En su exilio, Perón fue primero al Paraguay de Stroessner, la dictadura militar de derecha. Después se refugió en la Venezuela de Pérez Jiménez, otro militar, de la dictadura militar. Después, cuando iban cayendo esos dictadores, Perón se va al Canal de Panamá de los norteamericanos, después a la República Dominicana de Trujillo, el peor de los dictadores de derecha americana. Y después dijeron que como estaba cayendo Trujillo, Perón se iba a ir a Argelia. En ese momento Argelia estaba luchando contra los franceses para liberarse de la colonia. No se fue a Argelia, se fue a la España de Franco. Y allí pasó su exilio. Esto hay que decirlo y nos muestra una trayectoria también de lo que iba a suceder después. Porque justamente su secretario privado va a ser, lo voy a decir ahí en Madrid, va a ser ese cabo de la Policía Federal, ¿cómo se llama? López Herrera, por algo se me falla el nombre, nefasto. López Herrera, que va a ser secretario privado, y después, cuando viene Perón de regreso a la Argentina, cuando es elegido Cámpora, le obliga a Cámpora a ponerlo como ministro a López Herrera de Asistencia Social, un hombre que no tenía ninguna preparación de tipo político, solamente sabía de represión. Se va a originar todo ese periodo tan triste con López Herrera como ministro y después como creador de las 3 años.
Bien, en 1965, en Plaza 11, se origina en el acto de la CGT una gran pelea entre los peronistas. Entre ella empieza ahí a formarse la izquierda del peronismo. Y tanto es así que Onganía prohíbe los actos del 1 de mayo. Retrocedo un poco, vuelvo a Onganía, que había volteado al radical Ilia. En 1966 Onganía concurre el 1 de mayo, fíjense cómo festeja el general Onganía el 1 de mayo, concurre a misa a la catedral, donde el cardenal Cayano celebraba la misa del trabajador. En vez de recordar a los 5 mártires de Chicago, se hacía una misa por el trabajador. Es ahí cuando un peronista de izquierda, García Elorrio, ya empieza el peronismo de izquierda, interrumpe pidiendo a Monseñor Cayano pidiendo la libertad y justicia para los trabajadores que estaban presos en la dictadura de Onganía. Además, ya Monseñor Pedestal, obispo de Avellaneda, dijo en su misa que la estructura social argentina no tenía nada de evangélica. Ya empezaban también los obispos del tercer mundo a hacer una diferencia en la religión católica. Ya se estaba preparando el clima del 70 con la juventud peronista de izquierda y los curas del tercer mundo. Bueno, el regreso de Perón va a producir, ustedes se acuerdan muy bien, los que tuvieron esa edad, el encuentro entre la izquierda del peronismo y la derecha del peronismo. La reelección, la masacre de Ezeiza quedó para siempre como recuerdo. Bueno, la lucha del peronismo va a caracterizar los últimos meses del gobierno de Perón hasta su fallecimiento. Perón va a tomar partido por la derecha del peronismo, por la línea de López Rega, y va en la Plaza de Mayo, en un discurso lo va a llamar jóvenes y verdes a los montoneros y a la juventud de izquierda, que grita otras consignas a lo que cantaban los sindicalistas y los peronistas de derecha. Bien. Llegamos así a la época en que va a caer Isabel con el socialismo Miguel Astrizano, donde pierden la vida muchos dirigentes obreros de izquierda, pierden la vida también dirigentes políticos de izquierda, intelectuales, empiezan las prohibiciones de libros. Mi primer libro fue prohibido por el presidente Lastiri. Parece mentira, cuando llega Perón, sí, por supuesto, se convoca elecciones para elegirlo a Perón, pero mientras se convoca elecciones, lo hace renunciar a Cámpora y sube en nada menos que el yerno de López Rega, el señor Lastiri, presidente de la Nación. Uno de sus primeros decretos es prohibir el libro Severino di Giovanni, que escribí yo, mi primer libro. Que cuando en un café compré el diario y me puse a leer y leí que me habían prohibido el libro, me dije a mí mismo, hay que ser desgraciado ser prohibido por Lastiri. Porque si te prohíbe y digo, oye, no, Perón, dice, bueno, valió la pena. Si te prohíbo Lastiri, que se muy desgraciado. Bueno. Filmamos la película La Patagonia Rebelde durante el gobierno, ese último gobierno de Perón. Tuvimos muchas dificultades para poder estrenarla, finalmente la pudimos estrenar, pero el film fue prohibido el 12 de octubre del 74. Ese mismo día salimos los que habíamos hecho el film
en la lista de las 3A condenados a muerte. Nos daban 24 horas para dejar el país. Por haber hecho ese film, que es la verdad histórica, sobre las huelgas patagónicas del año 21-22. Pero claro, ahí quedaba mal el ejército. Y ya se veía la influencia del ejército. Comenzarán los años muy, muy duros, después los meses que quedaron de Isabel Perón, su caída, y después la dictadura militar de la desaparición de personas, donde no hubo actos el 1 de mayo, quedaron sindicatos del peronismo de derecha solamente, los de izquierda fueron eliminados, esos CGT de los argentinos, donde estaba un hombre tan capaz. Esos sindicatos argentinos y los mártires de Chicago, por primera vez después de muchos años. Era toda una nueva línea allí. Se dirigía la pobreza de los sindicatos, que se había perdido completamente. Y si los anarquistas no tenían dirigentes, todo se resolvía en asamblea. Había solamente un secretario de actas que levantaba las actas de las cosas que decidían las asambleas. Nuestro sindicalismo termina en una burocracia tremenda. Hay dirigentes sindicales que duran 30 años en el poder. Tenemos un secretario general de la CGT que no sabemos cuántos años está y va a durar todavía o no, según se peleen o no entre ellos. Y además una gran corrupción. Hay dirigentes sindicales con amplias fortunas y estancias, lo sabemos muy bien. Hay documentos infaltables que tienen que leer. La discusión no tiene que ver, está la versión de YouTube, la discusión entre Rucci y Bandor, y Tosco. Qué dirigente, Agustín Tosco. Qué claridad de concepto, cómo vuelve a aquel sindicalismo de aquellos primeros años, de aquellos sindicalismos que lucharon por las 8 horas y por las primeras leyes obreras. Y la mala suerte, su muerte tan temprana, perseguido por la dictadura, por supuesto. Es decir, por las 3A, él muere antes de la dictadura, de la desaparición de personas. Bien. Quisiera hacer un punto final. Hemos vuelto a la democracia y tenemos que luchar de trabajo por más democracia. Se han realizado cosas que nunca se había pasado, como que por primera vez dictadores militares vayan a la cárcel. Eso es un gran paso adelante. Los 13 dictadores militares que yo viví en mi vida de 85 años, todos murieron en la cama cobrando su sueldo de general, menos los últimos, que están en la cárcel como José María Blanco, como el Galtieri. Ese es un paso adelante en nuestra democracia. No permitamos jamás una dictadura militar. El pueblo jamás salió a la calle cuando los militares se levantaron y destituyeron
a los presidentes elegidos por el pueblo. Todos nuestros presidentes que fueron derrocados por los militares huyeron de la casa de gobierno. Algunos en forma patética huyeron. Y ya los últimos se han modernizado y huyeron en helicóptero directamente de la casa de gobierno. Nunca más un golpe militar. Y seguir luchando para ser más democracia. Falta mucho todavía para lograr una verdadera democracia. El futuro es de nosotros. Y esto es lo que vale. Estas reuniones. Discutir los problemas nuestros. Sigamos así. Imitemos a aquellos dirigentes del 1 de mayo en Chicago, que fueron muertos por los dueños de la tierra, por los dueños de todo, pero que siguen estando en todo el mundo presentes. Salve de sus héroes. Gracias. Y cierra esta actividad, esta charla, esta conferencia, este tercer capítulo de este espacio, el hacedor de este espacio, el compañero, el diputado Alejandro Boda. Bueno, la verdad que después de escucharlo, Osvaldo, es difícil cerrar. Por eso, en primer lugar, agradecer. Es un honor para mí, entiendo para todos, tener la posibilidad de escuchar a Osvaldo como lo hemos podido escuchar. Yo simplemente, para comprometerlos a todos a apoyar una causa que tiene Osvaldo Bayer como uno de sus promotores, que Herman lo dijo al comenzar, que es para tratar mínimamente de hacer un poco de justicia histórica, que es para retirar este monumento a la barbarie, al genocidio que tenemos acá muy cerca, el monumento a Roca, para tratar de hacer fuerza entre todos para sacar de la ciudad los nombres de este asesino, de pueblos originarios y de obreros, porque en general se juntan, ¿no es cierto?, en todas las causas injustas personajes como estos, también para tratar de sacar a una de las calles más largas de la ciudad el nombre de Falcón. Sobre todo esto hemos presentado proyectos, pero sabemos que la fuerza no va a venir de acá adentro, sino que va a venir de la afuera. Por eso hay un grupo de personas que está organizando un festival. Hemos charlado un ratito antes con Osvaldo, antes de entrar a la charla, y él estaría dispuesto a ser parte de esa convocatoria, de participar, para hacer una gran movida, para ver si hacemos fuerza para que estas ideas por las que viene peleando Osvaldo se puedan hacer realidad rápidamente, que es sacar estos nombres, ¿no es cierto?, de la ciudad. Van a quedar muchos otros nombres por los cuales hay que luchar. Como se decía acá, muchos nombres importantes no están en la nomenclatura de la ciudad, sino que todavía siguen predominando todos los personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país. Pero si entre todos ponemos un granito de arena y apoyamos también la construcción del monumento, como se dijo acá, y nos movilizamos por estas causas, vamos a poder hacer un poco de justicia, ¿no es cierto?, y dejar una señal de que todo esto que nos han puesto acá y que nos han querido hacer ver una Argentina que no es la nuestra, tarda, pero en algún momento llega la justicia. Por eso yo creo que tenemos que seguir peleando con todo. Y también, como decía Osvaldo, faltan pocos días para el 1 de mayo. Si bien no va a haber una convocatoria unitaria como se merecería la fecha, ¿no es cierto?, para hacer realmente un 1 de mayo internacionalista, obrero, para reivindicar el pasado y todo lo que nos falta todavía, va a haber actos de lucha. Por eso un llamado a que
no caigamos en lo que nos quieren hacer caer los grandes grupos económicos, que este día sea un día de fiesta, ni el día del trabajo, sino que sigamos reivindicando el 1 de mayo como un día de lucha. Movilicémonos, participemos de las actividades que se hacen ese día en recordación de toda la historia de lucha de la clase obrera internacional y de la Argentina, porque de esa forma vamos a poder seguir manteniendo vivo un poco todo lo que nos ha explicado acá este gran hombre que es Osvaldo Bayer, y que yo creo que tenemos que tratar de continuar dando ejemplo, luchando y siguiendo hacia adelante hasta conseguir la sociedad más justa por la que todos creo que nos hemos convocado acá y por la que desde distintos puntos de vista seguimos peleando. Muchas gracias, Osvaldo, por esto, un gran saludo de todos y esperamos tenerte muchas veces. Gracias a Alejandro Molar, gracias a Osvaldo Bayer, gracias a todos ustedes por su participación masiva. Hasta la próxima actividad.